Hola, soy Cristian Villasís y el día de hoy voy a hablar sobre el debate sobre los límites de protesta. En la actualidad vemos cualquier cantidad de protestas. Claramente estas protestas se diferencian por el objetivo que ellas mantienen. Eh, Como ejemplo tenemos las protestas del feminismo, aquel grupo social. Otras protestas tenemos dependiendo de los problemas raciales que sean en los países. En este caso, Estados Unidos ha tenido bastantes controversias hablando del término protestas acerca de la muerte de individuos afroamericanos en este caso, que han pasado por malos o también llamada negligencia, mala negligencia de la parte de los policías. Otro caso de protestas también se da respecto a la homofobia. Esta homofobia se menciona hacia la aberración hacia los homosexuales. Acerca del término protestas tenemos acontecimientos a través de la historia. Uno de ellos fue la Revolución Francesa. Esta Revolución Francesa se dio en el siglo XVIII, pues Francia tuvo un antes y un después de esto, y no solo para Francia, sino para toda Europa. Otro acontecimiento importante de mencionar fue la marcha sobre Washington por los derechos civiles. Otra forma de no violencia, la marcha por los derechos civiles, también llamada la marcha sobre Washington, organizado por su líder Martin Luther King, ya fallecido. Y él fue clave en esta historia. Acerca de las protestas en Ecuador, voy a hacer mención sobre un párrafo. Es un párrafo tomado como referencia de un escritor del diario El Comercio. Él citaba esto. En Ecuador, durante la Asamblea Constituyente 2007-2008, tal como se refleja en su diario de debate, se discutió acerca del derecho a la resistencia, el cual buscó amparar el derecho de la ciudadanía a su legítimo derecho a la protesta y, sobre todo, ponerse frente al cumplimiento de normas, mandatos o dictámenes que, aunque provengan de autoridad legítima o de facto, su fundamento sea contrario a los principios democráticos. Haciendo cita a esto, tomemos las dos recientes protestas y protesta actual que se vivieron y se vive en Ecuador, la de octubre de 2019 y en este caso junio de 2022, octubre de 2020, del 2019, dejando cualquier cantidad de pérdidas en ingresos a Ecuador y muy aparte de eso, cantidad de fallecidos y heridos. Y como conclusión, tenemos que las limitaciones de la protesta se basan en tres cosas, o bueno, se las basaría en tres partes. La primera parte sería que los gobiernos ya saben cómo manejar las masas respecto a las protestas. En segundo lugar, tendríamos que salen a fin o salen a la luz los grupos de interés detrás de las protestas, que son élites, y élites que manejan mucha posibilidad económica, y ellos son los que financian esto. Y su tercera limitación sería que a veces los protestantes, cuando llegan al lugar donde deben hacerse notar, no tienen dónde acampar o dónde dormir y a veces la comida se complica. Entonces, esto también se toma en cuenta como limitación. Gracias.